Buenas tardes, profesor Mauricio y compañeros. Somos el grupo 3 y hoy les vamos a presentar el artículo de Nelson Labarca, publicado en el año 2008 en la revista Opción, titulado Evolución del pensamiento estratégico en la formación de la estrategia empresarial. Les presento a mis compañeros Cristian Camargo, Eduard Castañeda, Pilar Contreras, Rodrigo Estupiñán y mi nombre es Adriana Barriga. Siguiente, Rodri, por favor. El plan de la presentación es el siguiente. En primer lugar, tenemos origen y concepto de estrategia. En segundo lugar, fundamentos del pensamiento estratégico. El punto 3 son las escuelas prescriptivas de la estrategia. En cuarto lugar, escuelas descriptivas e integradoras. En quinto lugar, dimensiones y conclusiones. Y por último, la bibliografía. Siguiente, porfa. El artículo de la barca parte de una pregunta muy sencilla pero profunda. ¿Cómo ha evolucionado la forma en que pensamos la estrategia dentro de las organizaciones? Y para responderla, primero necesitamos aclarar qué significa la palabra estrategia. El término estrategia no nació en el mundo de los negocios, viene del ámbito militar. Se usaba para describir la planificación de movimientos de tropas y barcos hacia posiciones favorables en el campo de batalla. Con el tiempo, ese concepto fue trasladándose al mundo empresarial hasta convertirse, como explica Garrido en el año 2003, en toda una línea de pensamiento y en una metodología de análisis y planificación de acciones. Uno de los autores más citados en este campo es Henry Mitzberg, junto con Quinn y Boyer, en 1997, lo definió como el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y que además establece la secuencia coherente de las acciones que se van a realizar. En otras palabras, una estrategia bien formulada no es solo una intención, es un plan que ordena los recursos de la empresa aprovechando sus fortalezas y corrigiendo sus debilidades para lograr una posición viable frente a los cambios del entorno y frente a las acciones de la competencia. Ahora bien, hay una idea que me parece clave para cerrar esta primera parte. La estrategia no solo es necesaria cuando existe incertidumbre. Si supiéramos con toda certeza qué medios nos llevan a nuestros objetivos, no haría falta pensar estratégicamente, sería simplemente un asunto técnico. Pero como sabemos, ese no es el mundo en el que viven las organizaciones hoy. Y precisamente porque el entorno es incierto y cambiante, se necesita algo más que una definición de estrategia. Se necesita una forma particular de pensar. De eso nos va a hablar a continuación mi compañero Cristi. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. Y como bien decía mi compañera, no basta con definir la estrategia. Hace falta entender qué es el pensamiento estratégico, porque es ese pensamiento el que hace posible construir una buena estrategia. Existen varias definiciones interesantes en el artículo de la Barca. En el año 2001 lo define como un proceso de razonamiento sobre problemas complejos, orientado a lograr una meta. Por su parte, Vivas en el año 2000 lo entiende como un estado de conciencia, una actitud y una cultura orientada a ser proactivos, es decir, a adelantarse el futuro para comprender la empresa y el negocio de una forma más global. Y Hattar también en el año 2000 lo describe de una manera donde nos habla de que es un hábito que permite observar la realidad desde una perspectiva distinta, entendiendo el entorno como parte de un sistema complejo. Siguiente. Morrissey en 1997 nos ayuda a entender por qué eso es tan importante y lo resume en tres ideas. Primero, el juicio colectivo de quienes toman las decisiones depende de que tengan una visión clara y consistente del futuro de la empresa. Segundo, el plan estratégico. Debe incorporar los valores, la misión, la visión, las estrategias de la organización. Y tercero, el pensamiento estratégico. Es ni más ni menos la base sobre la cual se toman las decisiones estratégicas. En definitiva, todo esto nos lleva a una conclusión. El pensamiento estratégico exige desarrollar una gerencial preactiva, es decir, actuar adelantándose a los acontecimientos, en lugar de una actitud reactiva, que simplemente responde a los hechos después de que ya ocurrieron. Y esto especialmente es importante porque en situaciones normales lo urgente casi siempre termina ganándole la batalla a lo importante. Ahora que ya entendemos qué es pensar estratégicamente, la pregunta que sigue es, ¿cómo se ha estudiado este pensamiento a lo largo del tiempo?
La Barca recurre a la clasificación de Mixler, que agrupa 9 escuelas de pensamiento estratégico en dos grandes categorías. De las primeras, las escuelas prescriptivas, nos va a hablar Edward. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Como decía mi compañero, Mintzberg propuso en 1990 una clasificación de 9 escuelas de pensamiento estratégico, agrupadas en dos grandes bloques. Las escuelas prescriptivas, que se preocupan por cómo se debería formular la estrategia, y las escuelas descriptivas, que explican realmente cómo surge en la práctica. Yo les voy a hablar de las 3 escuelas prescriptivas: escuela de diseño, escuela de planificación, escuela de posicionamiento. Siguiente diapositiva. La primera es la escuela de diseño. Surgió a mediados de los años 60 de la mano de Andrews y Ansoff, considerando los fundadores del pensamiento en dirección estratégica. Su principal aporte fue el empleo sistemático del análisis del entorno. Y de hecho, esta escuela, la responsable del modelo que todos conocemos como DOFA, que obedece a debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. El objetivo era adaptar las oportunidades y amenazas del mercado a las fortalezas y debilidades internas de la organización. Sin embargo, Mintzberg le hace una crítica importante. Esta escuela separa la reflexión de la acción, es decir, separa a quienes piensan la estrategia de quienes la ejecutan, y por eso pueden volver la estrategia demasiado rígida para adaptarse a los cambios. La segunda es la escuela de la planificación, propuesta por Ansoff en el año de 1965. Esta escuela lleva el análisis del entorno un paso más allá, con un sistema mucho más formalizado de planificación y ejecución. Ansoff aquí identifica 4 componentes claves: el ámbito de productos y mercados de la empresa, el vector de crecimiento, es decir, hacia dónde se mueve la empresa, la ventaja competitiva y el efecto sinergia, que es cuando el resultado combinado de los recursos de la empresa es mayor que la suma de sus partes, por separado. El problema es que, como señala Mintzberg, la investigación empírica jamás logró demostrar de manera consistente que más planificación formal garantice mejores resultados. Y la tercera escuela del posicionamiento, que surge a comienzos de los años 80 con Michael Porter como su máximo exponente. Para Porter, la estrategia de una empresa debe basarse en la estructura del mercado donde compite, porque esta estructura determina el tipo de competencia y el potencial de rentabilidad a largo plazo. Y esa estructura, según él, está moldeada por 5 fuerzas: el poder de negociación de los proveedores, la rivalidad entre los competidores actuales, el poder de negociación de los clientes, la amenaza de nuevos competidores y la amenaza de productos sustitutos. La crítica que le hacen a esta escuela es que depende demasiado de los datos duros, de lo que es cuantificable, y que deja de lado factores sociales y las capacidades internas de la organización. En resumen, estas 3 escuelas comparten una visión racional y normativa de la estrategia, donde el proceso de formularla está controlado y es deliberado desde la alta dirección. Pero como van a ver ahora con María Cecilia, la realidad de las organizaciones es mucho más rica que eso. Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Edward. Así es, frente a esa mirada racional que acabamos de ver, gracias, Rodri, existe otro grupo de escuelas que no buscan decir cómo debería formularse la estrategia, sino que describe cómo realmente surge dentro de las organizaciones. Son 6 escuelas y se las voy a resumir una por una. La primera escuela es la escuela emprendedora. Aquí la estrategia no es el resultado de un proceso formal, sino que existe prácticamente en la mente del líder, es una visión de futuro, un sentido de dirección de largo plazo. Esta escuela funciona muy bien en 2 momentos: cuando una empresa está comenzando y necesita un liderazgo fuerte
que le dé rumbo o en momento de crisis, cuando se necesite a alguien con visión para reinventar el negocio. La crítica que se le hace es que este proceso es muy individual, casi como una caja negra dentro de la mente del directivo, difícil de explicar o replicar. La segunda escuela es la escuela del aprendizaje. Aquí la estrategia se va formando poco a poco, de manera progresiva, a partir de lo que Peter Senge llamó los mapas mentales. La organización aprende de forma continua e incremental. Reflexiona sobre lo que ha hecho, reconoce patrones en su propia conducta y así va transformando estrategias que antes eran emergentes en estrategias deliberadas para el futuro. La tercera escuela es la escuela política. Esta escuela entiende que las organizaciones son sistemas complejos donde cada persona tiene sus propios intereses, valores y percepciones. Por eso, las decisiones estratégicas no siempre son planes racionales. Muchas veces son el resultado de negociaciones entre personas o grupos que buscan defender sus propios intereses, ya sea dentro de la organización o fuera de ella. La siguiente, Rodri, por favor. La cuarta es la escuela cultural. En la escuela cultural, mientras que en la política se enfoca en el conflicto interno. Esta escuela mira hacia la estabilidad. La estrategia se forma a partir de las creencias e ideas que comparten los miembros de la organización que se van transmitiendo mediante un proceso de socialización, muchas veces táctico y no verbal. La quinta es la escuela del entorno. Para esta escuela, el protagonista no es el líder, ni la cultura interna, sino las fuerzas externas. La organización debe responder a esas fuerzas del entorno o corre ese riesgo de desaparecer. Y finalmente, la sexta escuela es la escuela integradora, que en realidad no es una escuela más, sino una invitación a mirar todas las anteriores como piezas de un mismo rompecabezas. Así como dice Mintzberg, cada escuela tiene su propio momento y su propio lugar, y juntas conforman un fenómeno integrado. Con este recorrido completo por las 9 escuelas del pensamiento estratégico, ya tenemos las bases para entender cómo se manifiesta este pensamiento dentro de una organización. Así, de esto nos va a hablar nuestro compañero Rodrigo para cerrar y tener una conclusión. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Cordial saludo para todos. Para cerrar nuestra exposición, quiero hablarles de cómo se manifiesta el pensamiento estratégico dentro de una organización. Según Vivas, esto se puede observar a través de 4 dimensiones. La primera de ellas es la actitud y la cultura. Aquí hablamos del carácter proactivo de los directivos, de una visión global de la organización, de un énfasis claro en los valores compartidos y de la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. La segunda dimensión es el proceso, que se traduce en 4 funciones de la gerencia estratégica: planificación, organización, dirección y control. Es decir, no basta pensar estratégicamente, hay que convertir ese pensamiento en acciones concretas y medibles. La tercera dimensión es la herramienta, que es la parte más visible del pensamiento estratégico, por cuanto aquí encontramos elementos como la misión, la visión, los objetivos, la filosofía, las políticas y el sistema de valores de la empresa. Y la cuarta dimensión es la cualidad, que Vivas la describe como una condición casi innata de las personas que se manifiesta como una condición a través de 3 espíritus. El primero de ellos es el espíritu creador, que busca innovar constantemente; el espíritu gerencial, que administra los recursos de forma eficiente; y el espíritu empresarial, que sabe detectar oportunidades donde otras no las ven. Para terminar, quiero compartirles la conclusión principal, y es que el pensamiento estratégico no es un tema reciente. Este ha evolucionado junto con los cambios económicos, políticos, culturales, sociales que han experimentado pues, las organizaciones a lo largo del tiempo.
Y hoy ese pensamiento sigue siendo fundamental porque les permite a los directivos identificar, analizar y evaluar los factores claves para el éxito de sus organizaciones y revisar constantemente su sistema de valores, su misión y su visión. Con esto concluimos nuestra exposición. A continuación les presentamos las referencias bibliográficas que sustentan el contenido que acabamos de exponer. Agradecemos a todos su atención. Espero volverlos a ver en una próxima oportunidad. Gracias.